De allí surge un compromiso, y ese compromiso era de la Superintendencia de Notariado y Registro y del INCODER para trazar esa ruta para poder inscribir las resoluciones. Esa solución se da en junio, el 13 de junio, si no estoy, cuando se expide la instrucción conjunta entre la Gerencia General del INCODER y el Superintendente de Notariado y Registro, en la cual se da todo se cita toda una ruta, se citan unos requisitos que deben tener esas resoluciones para poderlas inscribir, y la Superintendencia de Notariado y Registro abre dos códigos registrales nuevos. ¿Con qué fin? Con el fin de inscribir estas resoluciones y poder dar publicidad a los procedimientos. Esa rata te la tendría que quitar tú. Estábamos allí y decíamos pues que ya se había aclarado el panorama y íbamos a ajustar precisamente, comenzó ese proceso de ajuste de algunas resoluciones para cumplir con esos requisitos que allí se señalaron, y nos encontramos un mes después, en julio de 2013, con la expedición del decreto 1465. Se expide el decreto 1465 y en su artículo 74 deroga totalmente el decreto 2663. La derogatoria allí es total, no es una derogatoria parcial, no se hizo una excepción a este procedimiento, sino que allí se dice, se deroga el decreto 2665. Entonces allí nos encontramos nosotros con otra realidad, y surgen allí precisamente las discusiones de cómo se iban a terminar los procedimientos de clarificación. Entonces, ¿qué hace el decreto 1465? Nos remite, dice los procedimientos, y nos cita allí los procedimientos de clarificación especial y los procedimientos de lindes o delimitación de resguardos se harán según los artículos tales y tales y tales de la ley 160. Entonces nos remite al marco general de la ley 160. Nos lleva allá y pues tenemos un marco legal, pero no tenemos una reglamentación y un procedimiento en especial. Entonces allí se presenta esa discusión de qué íbamos a. En un inicio se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos terminar los procedimientos ya iniciados con el decreto 2673? La respuesta fue no. ¿Podemos continuar con la nueva norma los procedimientos ya iniciados? Tampoco. Entonces, ¿qué se viene allí? ¿Y qué fue claro desde un primer momento para las comunidades indígenas? Esa norma tiene que ser concertada con las comunidades. Viene allí pues, toda la discusión de consulta previa, de que esta norma debe tener una concertación. Para ellos desde un primer momento fue clarísimo que se había concertado. Y allí estamos. Se han hecho los acercamientos. Eso precisamente se dio antes, tal vez de esta problemática surgió antes de iniciarse precisamente el paro del año pasado. Y estos temas que se venían manejando con las comunidades se fueron también a esas mesas que se crearon con ocasión del paro nacional agropecuario, en que participaron las comunidades indígenas. Y se fueron allí, se anclaron allí como temas primordiales para las comunidades. Se ha venido haciendo el acompañamiento desde el instituto, se ha venido promoviendo esos espacios de discusión con las comunidades para
precisamente lograr esa norma que nos permita terminar los procedimientos, pero a la fecha lo cierto es que no se ha expedido el decreto, no se ha podido plasmar un texto y hacer un acuerdo con las comunidades. ¿Por qué? Porque allí hay diferencias conceptuales. Entonces, para unas comunidades es beneficioso el texto integral del artículo 18 del 2673 y para otros no. Entonces, allí por ejemplo, en las discusiones con las comunidades indígenas, se presentó hace un mes, tal vez ya, un borrador de decreto en el que se dice que los procedimientos se adelanten según se reglamenta en el 1465, pero se trae el texto, se trae el texto completo. Se trae el texto completo del artículo 18. Pues por ejemplo, en el caso de la alianza con el pueblo de los Pastos, ellos dijeron, no, ustedes lo que quieren revivir es el decreto anterior, y el decreto anterior nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el anterior. Allí se presentó, y lo cierto es que como no podemos dar una solución para el pueblo de los Pastos y otra solución para los pueblos indígenas del Cauca o el resto de departamentos donde hay retornos coloniales, entonces pues allí que estamos precisamente esperando, así lo hicieron, es una solicitud directamente de las comunidades que se dé un espacio de encuentro de las comunidades para la discusión de lo que sería el decreto con el que se pueda concluir. Esa solicitud está hecha al gobierno nacional y estamos esperando a ver qué pasa. Entonces allí estamos en los procedimientos. En el caso de la mayoría de procedimientos de los resguardos de origen colonial y o republicano, estamos ahí. Algunos procedimientos, en algunos procedimientos se alcanzó a adelantar, en el caso del departamento del Cauca, se alcanzó a adelantar la práctica de la inspección ocular. Esta es como la parte central de este procedimiento donde se van a discutir precisamente todas las pruebas que se hayan recolectado y que se hayan aportado. Entonces, en el tema de clarificación, pues lo cierto es que el instituto no tiene el instrumento jurídico para finalizar esos subsidios. No tiene a la fecha, o si bien hay un marco general, estamos a la espera, precisamente allí ya hay una solicitud clara de las comunidades que esa norma pues sea y tenga un proceso de concertación como se debe. Entonces, por eso en las etapas siguientes, precisamente la etapa de notificación, la etapa de los recursos a esas resoluciones, la etapa de solicitud de pruebas, el decreto y práctica de pruebas, el escenario central de este procedimiento, que es la inspección ocular, allí precisamente donde tiene espacio esos terceros, y allí viene precisamente el reconocimiento para quienes están allí, como lo citaba el decreto 2673, la etapa para esos terceros ocupantes de estos territorios para que vengan al proceso, y no solo allí, sino antes. Quienes están y se consideran que están en territorios de resguardos coloniales y quieren, lógicamente, ejercer su derecho de contradicción y precisamente estar allí, hacer parte del procedimiento, pues tiene todo un camino también para venir y presentarse al procedimiento.
estamos aquí reunidos con las asociaciones campesinas. ¿Qué mejor, por ejemplo, que en beneficio del procedimiento, en beneficio de los derechos de todas las personas que ocupan estos territorios, pues que se den y se adelanten procesos en los cuales las comunidades campesinas nos permitan esa identificación fácilmente de sus predios, para que el instituto pueda definir cuáles son esos terceros ocupantes en esos territorios.